Gloria al Señor. Gloria al Señor. Son cantos escriturales, son verdades. Son verdades que nos convienen observar y creer. Saludamos a todos nuestros hermanos, Milagro en Ecuador, diferentes lugares de Perú y Argentina, nuestros hermanos están reunidos allá también. Y todos los hermanos aquí también. Hermano Juan de Maravillo, lo bendiga. Alegría verlo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La bendición poder reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Entonces tomemos nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer el verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gloria al Señor. Leamos una vez más. Yo testifico, Jesús mismo dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Queremos enfocarnos en un tema que nos conviene centrarnos, porque no podemos emprender cosas si no tenemos los recursos para ello. Y necesitamos recursos escriturales específicos para avanzar más adelante. ¿Entiende? Nuestro tema es una advertencia solemne. Vamos a orar. Señor, hemos leído tu palabra y te decimos gracias por darnos, Señor, el privilegio de reunirnos alrededor de la fe de creyentes, por disponer este tiempo, Señor, cada uno alrededor de tu palabra. Es una bendición, Señor, por juntarse la fe de muchos hermanos, esforzándose, algunos viajando de lejos, y otros, Señor, también viajando a lugares donde juntos reunirse para poder estar enfocados, su atención y su fe en esta reunión. Tú miras desde el cielo, Señor, y consideras eso, y te decimos gracias por el privilegio de poder estar alrededor de la fe de tus hijos, Señor, alrededor de la fe de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, tenemos, Señor, al ver eso, gran expectativa de que tu palabra, Señor, venga y cena nuestras almas y nos bendiga en gran manera, Señor. Y haga de nosotros, Padre, esos reales cristianos en la condición que a ti te agrada, que a ti, Señor, te complace y que has programado para este tiempo. En el nombre de Jesucristo tomaremos este tiempo y decimos gracias por todo, Señor. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien. Es muy conocido esta escritura, pero no es, si lo sabemos, lo conocemos, es trabajar en nuestro corazón hasta que eso llegue a ser una realidad en nuestra fe, que podamos tener el valor de creer estas verdades. El profeta dice, es el fin de la Biblia.
Él dijo en el principio de la Biblia, no añadirás, dijo en la mitad de la Biblia, y al final de la Biblia dice lo mismo. Por eso dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se da cuenta la determinación de Dios? ¿Ve? No añadirás, no quitarás. Uno puede decir lo sé, y uno puede decir yo no lo voy a hacer. ¿Entiende? Cuando creemos estas verdades, entonces, si alguien la cree, estaría interesado en conocer la Biblia. ¿Entiende? Para saber, porque ¿cómo sabremos si estamos añadiendo o no? ¿Entiende? Si no conocemos lo que la palabra es. ¿Ve? Entonces, nadie enfatizó en este día tanto en estas verdades como el séptimo ángel. ¿Entiende? ¿Ve? Nadie se enfatizó en estas cosas. Estamos en un tiempo definitivo. Cosas están tomando lugar en la esfera natural, en la esfera religiosa, en la esfera política, en la esfera de la naturaleza, ¿entiende? La corrupción moral, todas las cosas están hablando de que hemos llegado al punto final. Pero es hoy más que nunca donde nos conviene creer aquellas verdades por las cuales tú no serás derrotado, sino podrás ser bienvenido para con Dios. Ahora, cuando la Biblia dice no aumentarás, sino quitarás, dice de las palabras de la profecía de este libro, no solamente es mostrando que sería un tiempo profético, ¿entiende? Mostrando que tendríamos la Biblia, pero en la esfera de la profecía. Y para eso tenía que venir ahí ser un profeta, ¿entiende? Entonces, cuando nos damos cuenta, esas cosas tomaron lugar, para que, ¿cómo Dios puede pedirnos algo, no? Si Él no nos provee los recursos para hacerlo, lo que nos pide. Y Dios es justo, no hay más justo que Él, ¿entiende? Entonces, el profeta dice, aquí en estos versículos, aquí en estos énfasis de Dios en toda la Biblia, el profeta dice, Dios está mostrando cuándo es que tú podrías ser derrotado. La única manera en que tú seas derrotado es que en que estés aumentando la palabra de Dios o lo estés quitando. De esa manera no hay forma de vencer al enemigo. No hay forma de vencer, dice Satanás. Dios está mostrando que será sacado fuera tu nombre del libro, aunque estés en el libro. Quitará Dios tu parte del libro, de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mostrando Dios cuán grande debe ser la decisión en nuestro corazón. Es una advertencia grande, solemne, que nosotros no nos interesaríamos de una manera real, sino entenderíamos la razón de ello. Pero el profeta dice, la razón de que debe ser tan 100% escritural, atado a la palabra de Dios, es que Dios sabe, no puedes hacer frente, dice, al adversario, a la mentira, al diablo, con una palabra añadida o con una palabra quitada. ¿Entiende? Entonces dice, es tan terrible, por eso dice, es tan terrible si alguno añadiere a estas cosas, o si alguno quitare de las palabras que está en esta profecía. Que no importa que tu nombre podría estar, dice en el libro de la vida, pudiera estar en la ciudad de Jerusalén, será quitado. Y Dios que no miente, nos conviene tomar atención a sus advertencias. ¿Entiende? Pero ¿de qué manera, ve usted, nosotros podríamos mostrar, ¿entiende? Y darnos cuenta nosotros de una manera personal que creemos estas verdades. ¿Entiende? Sería algo arrogante decir, sí, yo creo eso, y no lo ves que está interesado en conocer la palabra. Lo que hablábamos ayer, la soberbia es lo que tomará lugar en el tiempo del fin y lo que Dios destruirá. Y Jesús dijo, yo les he provisto, ¿entiende? Y les he asignado un reino, no cualquiera, un reino, de la misma manera que el Padre me lo asignó a mí. En ese reino no hay lugar para fracasos, no hay lugar para derrotas.
Es un reino de perfección, es un reino de vencer, es un reino donde están los vencedores. Entonces yo tengo que examinar en qué clase de vida cristiana estoy. ¿Entiende? Porque el poder de aumentar o quitar estará en los sentidos. ¿Entiende? ¿Ve? Nosotros podremos decir, no es que lo estaremos aumentando más hojas de la Biblia o tal vez rompiendo algunas hojas de la Biblia. No, Señor. ¿Ve? Cada cosa que nosotros hablemos, nuestras palabras, dijo el profeta, serán grabadas. ¿Ve? Y esas estarán un día a nuestro favor o en nuestra contra. Jesús mismo dijo, por tus palabras, por lo que digas serás justificado y por lo que tú digas serás condenado. Tenemos que entender que hay algo en este día que nosotros debemos cuidar. Dice, no aumentarás en estas palabras o no quitarás en estas palabras. ¿Qué es eso? Es que tienes que vigilar lo que salga por tu boca. Tienes que cuidarte. ¿Entiende? Que tu lenguaje sea 100% escritural. Pero no será eso en tu boca si no está en tu corazón. Ahora, esto es para los que quieren, ¿entiende?, tener victoria contra el enemigo y agradar a Dios y hacer su voluntad. ¿Ve? Porque no se puede lo que cantaba cantando, ¿no? ¿Ve? No se puede. No hay imitación en la tercera fase. No hay. Ahí no se puede imitar, no se puede aparentar. Porque el objetivo final y el logro final de Dios es tener un pueblo con labios limpios. Porque para Isaías tenga acceso a los 66 capítulos que escribió, él tuvo que ir a la presencia de Dios, donde descubrió dónde estaba el pecado, dónde estaba el ataque de Satanás, la obra de Satanás en los labios. Y cuando nosotros miramos, ¿ve?, o vamos a leerlo, ¿no? Nosotros podemos decir, lo sabemos, ¿ve?, pero puede ser que escuche a alguien, entiende, que de repente no conozca la Biblia tan bien, ¿no? Y por causa de ellos, leámoslo. Eso es el mismo Apocalipsis, el capítulo 14. Ahora, eso es la revelación en realidad del séptimo sello. ¿Ve? Lo que Dios requiere para el tiempo del fin. Del pueblo del tiempo del fin. Nos damos cuenta que el profeta nos dice, ¿ve?, la séptima trompeta siendo paralela al séptimo sello. Al mirar, la Biblia describe los logros de Dios en estos 144,000. Describe las características de ellos, lo que tomó lugar. Pero para que eso tome lugar, cosas tuvieron que salir de fuera de escena. Y cuando miramos eso, nos damos cuenta, dice, después mire, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Entiende? Ahora, el nombre del padre está en la frente. Al el profeta dice, no vais a pensar que hay un nombre en la frente. Cada uno tiene nombres en sus frentes. Eso es la revelación que ellos tienen. ¿Entiende? Porque el nombre tiene que ver con simiente. ¿Entiende? Entonces dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahora dice, oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, pero era una voz, y el profeta dice, muchas aguas es mucha gente, muchos creyentes, pero una sola voz. ¿Entiende? Mira las cosas que Dios quiere lograr. Ahora si oí la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahora es tremendo porque por escuchar cantar, ¿no? ¿Ve? De la tercera fase, del tercer jalón, ¿entiende? ¿Ve? Y de que eso no tiene imitación. Eso solamente puede cantar gente que ha recibido el entendimiento de lo que Dios trajo para este día. Ahora dice, el verso 4, vigile bien esto. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Entiende? Ahora, se les propuso eso. Estuvieron expuestos a esa contaminación. ¿Pero qué es? No dejaron
que mujeres les contaminen. Entonces el profeta, cuando habló de estas cosas, ahora este es el punto, hermano. ¿Ve? Nosotros, ¿cómo podríamos, ve usted, no aumentar y no quitar a la revelación de la palabra? La única manera es usando el mensaje, a leer la Biblia. Porque yo pudiera decir esto significa esto, dar mi pensamiento. ¿Ve? Pero sería atrevido porque no hay escritura en la Biblia que me califique a mí como el revelador que Dios designó para el tiempo del fin. Pero si hay escritura que dice el séptimo ángel consumará el misterio de Dios cuando él toque su trompeta. Entonces cuando el profeta tocó esta escritura dice, no se contaminaron con mujeres. Dice el profeta, ¿qué son? Esos son iglesias. Dice, ¿qué es? El diablo les ofreció una unción de iglesia. ¿Entiende? Y la iglesia tiene un poder a través del cual el diablo siempre va a operar por la iglesia. Desde Génesis operó por la mujer, hablando que operaría por la iglesia. Y Dios profetizando cómo es que a través de la iglesia, lo cual es una mujer mundana, Dalila, ¿entiende? Le quitó el poder a Sansón. ¿No es Sansón el descendiente de la tribu de Dan? ¿No es el séptimo juez? Hablando del tiempo del fin. ¿Cómo es que Sansón, todopoderoso, entiende, en sus hechos, bajo un pacto con Dios, pero terminó ciego, terminó siendo un payaso para el diablo? ¿Por qué? ¿Ve? Se dejó conquistar y creyó, entiende, que esta mujer realmente lo amaba. Y mira la condición en la que terminó. Porque el espíritu de iglesia es un espíritu tan satánico, tan diabólico, ¿entiende? Que nos da contentamiento, nos da placer. ¿Por qué va yo? Contentamiento en lo errado. Solamente el Espíritu Santo, ¿ve usted? Buscará darnos contentamiento en lo correcto. Y nosotros tenemos que vigilar dentro de nosotros, ¿ve? El gusto que empieza a fluir dentro de nosotros. Porque el profeta predicó, cuando predicó el filtro de un hombre que piensa, dijo, es el gusto de un hombre santo que produce el Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, cuando miramos estas cosas, dice, estos 144,000 tuvieron que no contaminarse con mujeres. Son vírgenes. Y el profeta dice, vírgenes en la palabra. ¿Qué es? Para ellos. Apocalipsis 22 llegó a ser algo real. Ellos nunca dejaron que nunca recibieron nada fuera de lo que la Biblia decía. Y nunca aumentaron ni dijeron nada fuera de lo que la Biblia decía. ¿Entiende? Entonces dice, ellos decidieron eso en su corazón. ¿Ve? Son vírgenes. Luego dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Piénselo. O sea, son gente que se movía. Ellos buscaban la palabra, ellos no están buscando iglesia. Dice, ellos no siguen una iglesia, ellos no solamente van donde está la iglesia. Ellos siguen a la palabra, el Cordero. ¿Te das cuenta lo que Dios describe que tomará lugar bajo la revelación de la séptima trompeta? Un pueblo con ese tipo de deseo, con ese tipo de entendimiento, no buscando una iglesia, ni una vida de iglesia, pero siguiendo la palabra. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Hoy Dios permite que estemos reunidos aquí. Dios tomó este lugar y operó por estos años. ¿Entiende? Pero nosotros tenemos que pensar, ve usted, de la manera que la palabra declara. Dios es soberano. ¿Entiende? En su soberanía escogió un tiempo operar aquí. ¿Ve? ¿Entiende? Hermano, ¿qué sucederá más adelante? ¿Ve? Si Dios decide, ¿entiende? Ve usted moverse porque la Biblia está hablando. ¿Entiende? Que estos seguían al Cordero. Y el Cordero para nosotros es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios moviéndose en creyentes. Si yo veo creyentes atados a la palabra, creyentes que no quieren oír más que la palabra de Dios y no quieren hablar nada más que la palabra de Dios, ese es el compañerismo que me conviene. Esa es la atmósfera que me conviene. Según la Biblia, eso es lo que tiene que tomar lugar bajo la séptima trompeta. Entonces nosotros tenemos que entender, ve usted, vinimos aquí no porque sea el lugar más cercano para muchos, ¿entiende? Por cuanto usted tiene que vigilar si la palabra de Dios se está dando ahí en su pureza, si el énfasis es esta advertencia que Dios da al finalizar la Biblia. Cuando usted ve que de repente el énfasis ya no es la palabra, ¿entiende? Y de repente nuestro compromiso ya no es con la palabra de Dios. A usted no le conviene seguir. No importa quién sea que esté en esa iglesia. Y no importa de repente cuán correcto estuvo por un tiempo, como Balaam. ¿Entiende? O como Esaú con la primogenitura. ¿Ve? ¿Entiende?
O como Joás, mientras estuvo joyada, estuvo correcto. ¿Entiende? Miren los días de Salomón, todos los sacerdotes ahí distribuidos, cada levita. Pero cuando tomó lugar Jeroboam, ellos dicen que dejaron sus lugares y fueron allá a Jerusalén, donde estaba Roboam. Porque en Jeroboam se había empezado a establecer, en todo el reino de Jeroboam, dice, acciones contrarias y diferentes a las que la Biblia decía. Añadió fiestas, añadió, ministerios, añadió tantas cosas Jeroboam. Y la Biblia describe, dice, todos los levitas que conocían la palabra, ellos no aceptaron eso y se fueron, dice, donde estaba la palabra. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Esas son las cosas que tenemos que entender. Nosotros no podemos aferrarnos y decir, Dios tiene que obrar aquí, Dios tiene que obrar aquí, porque aquí obró, Dios tiene que obrar aquí. No, Dios obró en Gilgal, Dios obró en Betel, Dios obró, en Silo, ¿entiende? Pero la gente cuando se volvió indiferente, cuando la gente se volvió rebelde, Dios no le hizo problema, movió su campamento a otro lado. Ese es el entendimiento. No podemos estar diciendo, hermano, no, ¿entiende? ¿Ve? Pero si nosotros tomamos atención a esa advertencia, ¿entiende? Entonces las cosas son diferentes. Pero recuerde, el verdadero y real creyente que va a tomar lugar en este día bajo el séptimo sello, ¿cómo lo sabremos? ¿Entiende? Al mirar las cosas que toman lugar con el pueblo bajo la séptima trompeta, bajo el ministerio de Moisés y Elías. Porque ellos no reciben otro mensaje, es el mismo mensaje que nosotros tenemos. Y la Biblia describe el resultado de este mensaje. Cuando la Biblia describe el resultado en los 144,000, es el resultado de este mensaje. Y si este mensaje va a producir el resultado en ellos, pues absolutamente lo tiene que producir en nosotros si decimos ser esa novia. Por eso ese entendimiento no solamente es cumplir una rutina religiosa, sino entendimiento escritural de las cosas que deben tomar lugar. Entonces bajo la séptima trompeta toman lugar estas cosas con ellos, mostrando lo que Dios requiere de nosotros, pero lo escondió para que solo aquel que debe estar interesado podrá mirar, ¿ve?, el requerimiento de Dios en esta séptima trompeta. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¡Qué tremendo! Porque por muchos años la gente siguió iglesia. ¿Entiende? Siguieron iglesia, siguieron pastores si quieres. ¿Ve? Pero dice esto, siguen al Cordero. Siguen la palabra. ¿Cuántas cosas? Ahora, si cuando dice siguen al Cordero, siguen la palabra, ¿entiende? En su plenitud. No solo una partecita, pero siguen la palabra, operan en la palabra. Se mueven en la palabra, actúan en la palabra. Por donde quiera que la palabra va, ellos van. A donde quiera que la palabra te lleva, ellos van. ¿Entiende? Entonces, esas son las cosas que tenemos que mirar. Mostrando Dios cómo se fue moviendo del oriente al occidente. Cómo Dios profetizó que se movería, ve usted, en el oeste. ¿Entiende? Y cuando miramos, Dios se movió en Europa, ¿entiende? Y cuando se volvieron todos almidonados los alemanes, entonces se movió a Inglaterra, luego se movió a Estados Unidos. ¿Se das cuenta? Pero los reales hijos, cuando Dios estuvo en Europa, ellos se manifestaron. Cuando Dios se movió a Inglaterra, los reales hijos se manifestaron. Cuando Dios se movió en Estados Unidos, los reales hijos se manifestaron. Y cuando Dios se mueve, ve usted, entiende, por el Caribe, cuando Dios se mueve por Sudamérica, también los reales hijos se van a manifestar. ¿Ve? Pero ¿con qué clase de características? Dice, han vencido, no se han dejado inyectar esa unción de iglesia, no se han contaminado, mostrando Dios dónde estaría la contaminación. Porque hay gente que solamente piensa que está bien porque está en la iglesia, está en los cultos. ¿Entiende? Pero el real creyente mostrando dice que ellos están en la palabra, siguen la palabra, no una palabra mezclada, no una palabra hibridada. Tú tienes que estar anhelando. Ve usted que estamos siguiendo una palabra que la respetamos en su 100%, sea que choque conmigo, choque con cualquiera. Esa es la única salida, porque Dios advierte tan solemnemente que dice que no importa si tu nombre está en el libro de la vida o en la santa ciudad, será borrado al aumentar o quitar algo. Y todos los juicios de la Biblia serán para ti. ¿Cuál es el pecado? Aumentar o quitar la Biblia. ¿Y por qué lo aumentarías? Por soberbio. Porque dirías, sí, yo puedo decir lo que quiero, tengo una boca. Claro, soberbia, pero humildad entenderá. Dios no miente, sus advertencias son verdad y me conviene tomarlo en cuenta. Queremos ser cristianos victoriosos, no derrotados. Por eso es que investigamos puntos que nos darán a nosotros una fe poderosa, una fe invencible. ¿Entiende? Entonces miramos de esa manera.
O salvo que no querramos la victoria, o salvo que querramos, ve usted, vivir una sola vida de iglesia, ¿entiende? Entonces no será una intención, un interés este tipo de escrituras. Pero cuando en su corazón no está satisfecho, ¿ve? Entonces buscará escrituras claves, ¿entiende? ¿Ve? Que Dios colocó en la palabra, que al ser activadas tomará lugar un resultado en su fe. Y por ende, un caminar cristiano, tal como la Biblia lo profetiza. ¿Quién no quiere saber? Quisiéramos saber la vida cristiana que Dios requiere para este día. ¿Cómo lo veríamos? ¿Entiende? Mira la séptima trompeta, la vida cristiana que toma lugar en esos 144,000 al recibir el mismo mensaje que tenemos. Porque no hay otro mensaje. Entonces, mirar el resultado. Dios escribió el resultado. ¿Por qué Dios lo escribió? Porque sabe que habrá un pueblo que entenderá lo que Dios, por qué Dios escribió esas cosas. Entenderá por qué Dios registró esas cosas. Empezará a mirarlo y el pueblo entenderá. Ese es Dios diciéndome a mí, este es el resultado que yo espero de ti. Y habrá una novia ahí y dirá amén a esas verdades. Otros tal vez lo verán difícil, pero una novia dirá amén. ¿Entiende? Entonces, al mirar esas cosas, nos damos cuenta, dice, sigue al Cordero por donde quiera que va. ¿Entiende? Dios no se hace problemas. Cuando alguien de repente se pone, no, Dios no te va a obligar, sea con predicadores, si el predicador de repente llega hasta cierto punto y luego las demás verdades le asustan. Porque de repente, ¿entiende? Puede que pierda la mitad de su iglesia, o puede que pierda toda la iglesia. ¿Entiende? Pero si él se encontró con Dios, ya no le tiene miedo a nada. Pero si no se encontró con Dios, lo va a estar considerando, va a estar 2 más 2 y cuánto sale y si lo que me conviene. ¿Entiende? Pero si se encontró con Dios, él sabe lo que le conviene. ¿Entiende? Es glorioso quedarse del lado del Señor. ¿Ve? Es glorioso. ¿Entiende? Toma lugar una real vida, un real avivamiento, un pueblo, ¿entiende? Que entiende lo que debe pasar en ellos. Porque el profeta dijo, vendrá un pueblo que sabrá lo que Dios quiere que se haga con la palabra. Dios nos dio su palabra, pero Él espera resultados de eso. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. ¿Qué es? Estos alcanzaron redención. ¿Y qué es redención? Volver al principio. ¿Entiende? Volver al principio. Primero volver, ve usted, a esa fe apostólica. Porque para eso vino el séptimo ángel. ¿Entiende? Donde la palabra para ellos eran tan hambrientos por la palabra que no se contentaba con los sábados en la sinagoga. Dice, todos los días por el templo y por las casas. Perseverando en la doctrina de los apóstoles. ¿Entiende? Y al escucharlo hablar a ellos, la gente se quedaba impresionados. Por eso Pablo dijo, miren ustedes, mira qué clase de iglesia tenía Pablo. ¿Ve? ¿Y cómo le enseñaba Pablo a su gente con respecto a la palabra? Si no, leamos un poco acá en Primera de Corintios. ¿Ve? Y ese es el fundamento bajo el cual nosotros debemos caminar. ¿Entiende? Pablo a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 1. Dice el verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, mirad lo que eres en la tierra. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni nobles, ni muchos nobles. Según lo natural, de repente ustedes no son grandes, los grandes genios de esta tierra. No son los grandes científicos de la NASA. ¿Entiende? Tal vez alguno puede tener su profesión, otro puede tener, en realidad, de repente haber logrado algunas cosas, pero no eres el gran premio Nobel. Ni de literatura, ni de repente de la física, de matemática y de todas esas cosas. ¿Entiende? Mira tu condición, dice. Pero ¿sabes qué debes entender? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Tal vez eres lo peor, cierto, dice. Pero, hermano, sí, es cierto, yo soy lo necio del mundo. ¿Pero para qué, dice, escogió Dios? ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios.
¿Te das cuenta el plan y la voluntad de Dios? Ah, hermano, es que yo soy pobrecito, humilde, yo nunca estudié, soy un ignorante. Ah, claro, a Dios no le hace problema eso. Porque Él puede tomar lo necio del mundo. ¿Pero para qué? ¿Para que pasen 10, 15, 20, 30 años y siga como necio? Eso no es la voluntad de Dios. Pablo enseñando a su iglesia estas verdades, dando luz y entendimiento de estas cosas. ¿Entiende? Por eso ellos siguen al Cordero. ¿Qué es el Cordero? La mente de Cristo. ¿Qué es Cristo? Ve usted, porque mira, ve, ¿qué es Cristo? Poder y sabiduría de Dios. Si quiere, verso 24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos. ¿Qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando sigues a Cristo, ¿qué estás siguiendo? El poder de Dios. ¿Qué más está siguiendo? La sabiduría de Dios. Capte de cosas, pero la gente malentiende, piensa que seguir a Cristo es seguir en la ignorancia, seguir siendo unos tontos, ¿entiende? No, Señor. Por eso dice, si alguien tiene a Cristo, tiene el poder de Dios. Si alguien tiene a Cristo, tiene la sabiduría de Dios. Pero Dios nos tomó de la nada. ¿Entiende? ¿Ve? Pero ahí viene el diablo para decirte, no, tú tranquilo, ¿ve? Los cristianos son así, te da el concepto equivocado. Y de esa manera, cuando tú vives una vida cristiana que la Biblia no declara, estás quitando con tus hechos escrituras. Estás sacando fuera de escena de tu vida escrituras que deben estar en tu vida, en el día en el que vives. Y de esa manera, Dios está molesto. Porque estas escrituras deben estar ahí. Pablo, el perito arquitecto, dijo, este es el fundamento sobre lo cual debe edificarse el cristianismo. Dios te llamó, no importa tu condición. Dijo, ve, ¿pero qué es? Mire el propósito por el cual Dios te llamó. ¿Entiende? No saques fuera de escena escrituras, créelo todo. Y si lo crees, pues entonces lo crees para ti. Entonces tendrá resultado en ti las cosas que crees. Pero ahí vendrá Satanás para hacernos descreer y para darnos un concepto equivocado. Y estaremos viviendo con escrituras fuera de escena de nuestra vida. ¿Entiende? Y de esa manera, ve usted, estaremos siendo banderas del diablo, ¿entiende? Que hablan de un cristianismo, ve usted, débil, de un cristianismo sin vida. No escritural. ¿Ve? Porque él quiere convencer que Cristo no es la mejor opción para la gente. Entonces dice, lo necio del mundo escogió Dios, dice, pero para avergonzar a los sabios. Ese es el propósito de Dios, dice Pablo. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Te das cuenta? Es el propósito de Dios. Pero a veces venimos, no, ahora que voy a ser cristiano, de aquí en adelante ya voy a vivir una vida de derrotado, una vida caída, melancólica, triste, deprimida, y pensando que eso es cristianismo. Eso no es ser portador de la vida de Cristo, ¿entiende? Es seguir el poder y la sabiduría de Dios, que empieza a sacarte de una condición a otra condición, donde dice avergonzar los sabios avergonzados del creyente al hablar con él. ¿Entiende? Entonces dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Sí, hermano, somos lo peor, cierto, eso escogió Dios, pero dice, para. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, a fin de que nadie se jacte en su presencia, nadie podrá decir, es que hermano, yo estuve en la universidad de allá, estuve en Harvard, estuve de repente allá ¿entiende? En la NASA. Ve, y por eso allá obtuve tanta sabiduría, como tú no estuviste allá, yo obtuve tanto, porque yo fui allá. Nadie se podrá jactar porque sabrá, mira de dónde Dios me sacó. Mira quién era yo, quién era David, ¿entiende? De dónde Dios lo sacó. Pero cuando caminó con Dios, ahora ¿quién es David? El rey de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿quién era antes? Mira, ¿quién era Pedro antes? Pero cuando empezó a caminar con Cristo, ahora ¿quién es Pedro? ¿Quién era Felipe antes? Pero mira qué es Felipe cuando del resultado de haber caminado con Cristo. Mira quién era Esteban. Mira quién es Esteban bajo el resultado de haber caminado con Cristo. ¿Entiende? Otras cosas. Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta, ¿ve? Lo que Dios requiere, ¿ve? Lo que Dios requiere para este día, el objetivo de Dios, el objetivo final, ¿entiende? Este es el punto final, dice, el secreto final es, cuídate de lo que tienes que cuidarte, de no ser alguien que aumente a lo que ya está escrito. Hermanos, si el profeta mismo pensaba, hay algo que le falta seguro a la Biblia, porque los 7 truenos no fueron escritos.
Él pensaba eso. Él pensaba que hay misterios fuera del libro. Pero cuando los 7 sellos se abrieron, dice el profeta, Dios mostró que no puede ser así. Dios mostró, ve usted, que más bien es misterios que estaban escondidos dentro del libro. Porque no se puede aumentar y no se puede quitar. Ya es completa la Biblia. Pero ese respeto tienes que obtenerlo. Satanás robó ese respeto. Si no hay ese respeto a la Biblia de esa manera, entonces el orgullo y la arrogancia toman lugar para que nuestras palabras sean exaltadas más alto que las de la Biblia. Pero uno tiene que entender las cosas que deben tomar lugar en su corazón. Una instrucción sobrenatural. Entonces, por eso es que la Biblia revela lo que Dios requiere. Mirando la 7ª trompeta, volvemos ahí a Apocalipsis 14. ¿Entiende? Fueron redimidos. Lograron redención. Por eso el profeta dice, cuando yo fui allá, él miró a Pablo y preguntó por Pablo. ¿Por qué? Pablo es el primero, ¿entiende? Ve, cáptese cosas. Y el 7º ángel es el último. ¿Entiende? Alfa y Omega. Y él dijo, si los de Pablo entran, los míos entran. Y dijo, Pablo es la clave de la Biblia para hallar, dijo, los misterios. Porque él la tenía, él supo y dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La clave principal. Y luego dijo, Pablo, a través de esa clave que es Pablo, yo pude hallar el resto de los mensajeros. Porque Pablo dijo, yo puse el fundamento. Nadie más puede poner ni un ángel del cielo. Ahora mira lo que enseñaba Pablo. Mira lo que, de qué les hacía conscientes a su gente. ¿Entiende? ¿Ve? Dios puede haberte llamado la condición en la que estés. Claro. Pero no es el plan de Dios. Él te llamó no es el plan de Dios que te quedes ahí. Mira a dónde Dios quiere llevarte. Ahora esa es su voluntad de Él para ti. ¿Pero qué es? Uno dice, no creo. Y quieres vivir una vida toda aparentemente, ¿no entiende? Eso es humildad. No, eso es humildad. Eso es incredulidad. No operar las promesas de este día. ¿Entiende? Entonces, cuando miramos esas cosas, dice, estos fueron los que fueron redimidos, dice el verso 4 de Apocalipsis 14. La parte final dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Verso 5 dice, y en sus bocas, mire el objetivo final, dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Entiende? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aleluya. Cosas. Ahora, ¿entiende, hermano? Para que no haya mentira, la única cosa, dice, no fue hallada mentira en sus bocas. Se buscó mentira y ya no se halló. Pero solo hay uno que es veraz, eso es Romanos, ¿no? Romanos, ¿cuántos? Mire aquí. El mismo maestro, Pablo, hablando de estas cosas. Dice el verso 3. ¿Qué pues? Dice Romanos 3:3. ¿Qué pues si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Alguno de repente puede fallar o descreer la palabra. ¿Eso anulará el programa de Dios? Pues para nada, ¿no? De ninguna manera, antes bien, sea Dios verás, nada más dice. ¿Y alguno de los hombres mentirosos? Todo hombre mentiroso. Ahora, no falle en incluirse usted ahí. Yo no debo fallar en incluirme ahí. Todo hombre mentiroso. Pero lo tremendo es que en estos 144,000 ya no se haya mentira en su boca. Entonces ellos tuvieron que trabajar, ¿entiende? Para que en su vida cristiana no esté su propio pensar. Todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. ¿Entiende? Es ahí donde el profeta dijo, nunca nosotros confiar en nuestra propia prudencia. El sabio Salomón habló de esas cosas. ¿Entiende? ¿Ve? Entonces tenemos que saber las cosas que... Oh, hermano, es fácil operar una vida cristiana victoriosa. Es fácil. No es difícil. Como veíamos, ve, piénsalo. ¿Acaso Dios no sabía? Dios sabía todos los poderes. Dios sabía el mundo. ¿Cómo iba a estar? Él sabía las leyes de Perú, las leyes de Ecuador, las leyes de Argentina, las leyes de Estados Unidos. Él sabía todo. Lo sabía antes que el mundo empiece.
Él sabía los servicios de transporte que iban a tomar lugar. ¿Ve? ¿Entiende? Algunos medios de transporte de diferentes clases de transporte, diferentes calidades. ¿Entiende? Por aire, tierra, mar. Él supo todo, lo vio todo. Porque Él es omnisciente y conoce el fin desde el principio. Él sabía que espíritus van a venir contra ti. Y el profeta dice, y cada nación equipa a su ejército. Dice, si es posible, en más capacidad y más poderío de armamento que su adversario. Investiga con qué armas viene el adversario. Ahí, en eso se trabaja el servicio de inteligencia. Y Dios, la omnisciencia de Dios es más alta que el servicio de inteligencia de cualquier ejército. Y Dios investigó y supo qué clase de espíritus vendrían para atacar al pueblo del tiempo del fin. ¿Qué clase de planes del diablo? Él lo supo todo. Y Él nos ha entregado aquello no solo para pelear y defendernos. Él nos ha entregado aquello para vencer. Nadie equipa su ejército mejor que Dios. Y si es que alguien decide creer que no puede vencer, pues porque oyó al diablo. Porque Dios nunca te va a hablar de derrota. ¿Entiendes? Dios nunca te va a hablar. No, Él nos programó para vencer. Nos equipó para vencer. Nos trajo, ve usted, lo que necesitamos para vencer. Pero nos advirtió cuando nosotros seríamos derrotados. Una derrota que sería total. Que seríamos sacados del libro de la vida. Nos advirtió cuándo. Cuando saquemos algo de la palabra o añadamos algo. ¿Dónde? En tu vida. En tu fe. Cuando decides añadir en tu vida el pensamiento de que es difícil, eso no es escrito. El creyente debe cuidar de no estar creyendo algo que no está escrito, algo que no está profetizado, porque lo que tú crees es el resultado de tu caminar. ¿Entiende? Si tú consideras que la vida cristiana es difícil, estás añadiendo, porque la Biblia dice, mi yugo es fácil. Cuando tú escuchas un lenguaje a la gente, hermano, pruebas, luchas, el diablo, la vida cristiana es un camino muy difícil. ¿Dónde dice la Biblia eso? Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y si tú lees el mensaje, el profeta dijo, ¿qué? Dijo el profeta, difícil es irse al infierno. Porque hay que esforzarse y mentir, engañar, ser incrédulo, ser adúltero, ser mentiroso, deshonesto, hipócrita. No es fácil irse al infierno. ¿Entiende? Pero irse con Cristo es simplemente ser obediente a su palabra. Dios programó nuestra victoria. ¿Entiende? Entonces cuando la Biblia describe a estos 144,000 dice, en su boca no falla la mentira. ¿Por qué? Porque no se contaminaron con mujeres. Esa mentira a través de la iglesia. ¿Qué era lo que les contaminó? ¿Cuál era en la boca de los predicadores? ¿Qué había en la boca de los predicadores en los días donde Babilonia iba a destruir el mundo entero? Iba a llegar a ser la cabeza de oro. Iba a conquistar el mundo entero Babilonia. ¿No eran los días de Jeremías? ¿No estuvo Jeremías ahí? ¿Ve? ¿Y él vio el fin que venía? Ahora, ¿cuál era la predicación? Y Jeremías, Dios le envió a Jeremías a combatir eso. Mire Jeremías 7, creo. Todas las escrituras se conectan. ¿Ve? Palabra de Jehová, dice Jeremías 7. Que vino Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Iban a adorar a Jehová, para ellos era una palabra. ¿Qué era? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No te voy a sacar. ¿Entiende? No te voy a sacar. Yo sacaré del libro de la vida. Y Dios otra vez diciendo, no te voy a sacar de Jerusalén. No te voy a sacar de esta Jerusalén. Y Jerusalén era tipo, ¿entiendes? De la Jerusalén celestial. Y Dios dice, les haré morar en Jerusalén, no les sacaré, si ustedes mejoran. ¿Y qué tenían que mejorar? Mira el verso 4. No fíes en palabras de mentira. ¿De dónde estaba viniendo? Desde los púlpitos. ¿Entiende? El énfasis que se les hacía. Y mire, ¿cuáles eran las palabras de mentira? Diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Dónde estaba el énfasis? Venga a la iglesia, venga a la iglesia, venga a la iglesia. Allá era templo de Jehová, templo de Jehová. Este es el templo de Jehová. Aquí tienes que estar. Si alguien no estaba en el templo, le decían, te estás mal porque no has ido al templo. Eso era antes de que Babilonia tome control y saque fuera de escena, fuera de su tierra, a los ciudadanos de Jerusalén. Pero Dios, rico en misericordia, envió un profeta para decirles que a eso no debe ser su énfasis. Que esas son palabras de mentira.
Y los 144,000 no se contaminaron con esa palabra de mentira. La iglesia. No, Señor, no se contaminaron con mujeres. ¿Entiende? ¿Dónde estaba el énfasis? En su boca, lograr que en su boca ya no esté la mentira. ¿Te das cuenta del trabajo que tenemos que lograr? Lograr que en tu boca ya no esté la mentira. Entonces tiene que estar la verdad. Y la única forma de tener la verdad es que tengamos la palabra de Dios, que es la verdad. Porque todo hombre es mentiroso. Pero cuando nosotros nos apoyamos y decimos, mira, fulano pastor dice esto, y el pastor de allá dice esto, y el pastor de allá dice esto. Pero ¿quién te mandó confiar en lo que pastores dicen? Puede ser buenos siervos de Dios. ¿Entiende? ¿Ve? No, que vos puedes decir lo que yo digo. ¿En quién te confiarías en lo que yo digo? ¿Entiende? Dios nunca escribió que yo podría hacer algo en lo que alguien se apoye. ¿Ve? Pero sí nos dijo el profeta dónde deberíamos apoyar nuestra fe. Sí nos dijo Jesús dónde estaría nuestro apoyo seguro, que es la palabra de Dios. Entonces, cuando miramos, ¿ve? En el énfasis era templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Entiende? Y si nosotros y estaba Dios tan molesto con ellos, no quería saber nada de ellos. Verso 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Hermano, ellos al templo de Jehová, eso sí, no dejen de traer sus sacrificios, no dejen de traer esto, no dejen de traer lo otro, y llevaban sacrificios y ofrendas y todo. Y el profeta decía, añadan, sigan haciéndolo, pero eso no sirve. ¿Entiende? Dice el verso 22, porque yo no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Te das cuenta? Dios diciendo, eso no era lo que yo pedí. Yo les saqué de Egipto, no era eso. El principal énfasis, que ven a la iglesia, que trae tus ofrendas, que ven a la iglesia. Yo no pide esas cosas, eso no era mi énfasis. ¿Entiende? Pero el principal énfasis dice, esto es lo que yo les pedí. Mas esto les mandé. Verso 23. ¿Qué? Diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. ¿Entiende? Ustedes pueden decir que yo soy su Dios. No, Señor, si para ustedes el principal énfasis no es mi voz, no es la palabra, yo no acepto ser el Dios de ustedes, aunque ustedes digan que yo soy su Dios. Pues, ustedes dirán, pero yo no lo acepto. El mismo Dios vino en los días allá, en hecho carne, en los días de Cristo. El mismo Dios que estaba hablando en Jeremías. Vino allá y también era, hoy queremos escuchar los cultos, queremos ir a la prédica, y creían en Él. Y Jesús le dijo, no les aceptaré como mis discípulos, si no permanecen en mi palabra, si no toman esa decisión. Porque así les dijo en Jeremías. Lo mismo hoy. Dios mostrando que el resultado que tomará lugar en los 144,000. ¿Por qué esos son el pueblo de Dios? ¿Por qué esos son las primicias? ¿Por qué esos alcanzaron redención? Porque tuvieron que trabajar hasta que la mentira salga de sus bocas. Cuando tú hablas tu pensamiento, cuando tú hablas tu idea, lo que a ti te parece de la Biblia, ¿entiendes? Eso es mentira. Pero los 144,000 dice, se les buscó y ya la mentira no estaba en su boca. Y para que la mentira no esté en tu boca, aquí está el punto. ¿Entiendes? Porque cualquiera lee la Biblia, mira las religiones. Lee la Biblia y le dan su propia interpretación. ¿Entiende? Mira, hoy día está de moda, veo un predicador, ¿entiendes? Y está diciendo, yo vengo con la unción de Elías. Yo soy Malaquías 4:5. ¿Y saben qué dijo? Vengo a volver la fe de los hijos hacia la fe de los padres. ¿Qué él dijo? Vengo a reconciliar los hijos con los padres. Porque los padres católicos, pero las hijas protestantes, dicen, han estado peleados y enemistados. Y yo vengo para decirles, hay que unirnos, porque eso es lo que hace el ministerio de Elías. ¿Te das cuenta? Lo leen la Biblia y le dan su propia interpretación. Y el mundo está maravillado. Y le está preguntando a multitud de ministros, les está predicando eso. Y todos están maravillados. Pero Dios autorizó uno para revelar lo que la Biblia significaba. Lo que la Biblia significaba. ¿Entiende? Es ahí donde no podemos leer la Biblia y decir, esto significa esto. Tienes que leer la Biblia a la luz de la revelación de los 7 sellos. A la luz de la revelación del 7º ángel. Diferente sigue siendo. ¿Ve usted? Mentira. Por eso el profeta predicó, Dios es su propio intérprete. ¿Ve? Él
Piénselo, ¿ve? Él vino y trajo la luz y el entendimiento correcto. Entonces, cuando leemos la Biblia y sacamos fuera de escena, ve usted el mensaje y bueno, usamos también el mensaje, lo usamos aparte, lo usamos independiente, ese es un gran error. Dice el profeta, puedes haber vivido, aquí la Biblia dice, una vida cristiana tan alta que tu nombre puede estar en el libro. Aumentas o quitas, serás borrado, serás sacado. Dios cumple sus advertencias. Dios cumple sus promesas, ¿entiende? De bendición, pero también de juicio. Es ahí donde tiene que tomar lugar en nuestro corazón un interés individual, de ser portadores, ¿entiende? De una fe correcta, de una vida cristiana correcta. Porque la vida que vives es el resultado de lo que tú crees. Y cuando tú has creído la Biblia más tus ideas, el resultado será una vida derrotada. De esa manera no puedes hacer frente al diablo. De esa manera cada tentación que venga te va a derrotar. Cada espíritu, cada proposición del enemigo, no vas a poder derrotarlo, no vas a poder vencerlo. ¿Cuál es la plaga? Que la gente no supo no mezclar la palabra, no supo creer, luchar por tener su fe basada solo en la Escritura. Pero lo basaron en la palabra más sus ideas, más sus pensamientos. La palabra dice algo, venía el espíritu del infierno y le decía, claro, la palabra dice eso, pero eso solo se aplica a Moisés, eso se aplica a Jesús, eso solo se aplica a Abraham, él nada más podía vencer. Y no vais a creer tú que puedo vencer. Entonces tú tienes que leer, pero no creer que se aplica para ti. En otras palabras, les quitaba de la vida de ellos, Hebreos 13:8. Les convencía que Jesucristo no es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que obró allá con esos jóvenes, pero no puede ser con esta juventud. ¿Tú qué crees? ¿Que el poder de Dios ya no es igual hoy? Podía obrar con ese joven José, con ese joven Daniel, con ese joven Asael, Misael, Azarías, pero ya no obra con los jóvenes de hoy. ¿Vas a creer la mentira del diablo? ¿O vas a decir diablo es mentiroso? Yo creo que Dios sigue obrando con los jóvenes hoy. Yo puedo seguir siendo vencedor porque lo de allá fue solo el tipo. Y es Dios diciéndome lo que Él quiere hacer conmigo. No aceptaré la mentira. Me quedaré con la verdad de la palabra. No aumentaré, no quitaré esas verdades. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Entiende? Es una batalla para defender tu fe. Por eso Judas escribió. Dijo, luchar ardientemente. ¿Entiende? Pero a veces somos hábiles en pelear por nuestros propósitos mundanos. Pero no por la fe. Pero es una advertencia solemne. ¿Entiende? Que ¿dónde estaría nuestra derrota? Aumentando, quitando de la Biblia. Cuando tú ves que alguien, ¿entiende? Lo ves que empieza a ser derrotado es porque aceptó que no se puede ser victorioso. ¿Entiende? Es porque aceptó que no se puede vencer. Capta esas cosas. ¿Ve? Entonces, al aceptar la derrota, ¿ve? El resultado va a ser eso. Entonces vemos esas cosas. Entonces miramos, dice, en ellos no había mentira en su boca. Piénselo. No había mentira, dice, en la boca de ellos. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora mire el misterio. Y en sus bocas no falla la mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Se da cuenta lo que contamina al hombre? ¿Entiende? Por tus palabras serás justificado y serás condenado. Lo que te contamina es lo que hablas. ¿Por qué recibieron juicio? En los días de Moisés, el pueblo que salió de Egipto. ¿Por qué recibieron juicio? Mira Números 13. Volvieron de recorrer la tierra, dice, y el verso 28. Dijeron, este es el buen fruto de ella y todo, pero dice el verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Ve, aquellos enemigos de Dios son fuertes, son invencibles, y la tierra muy grande y fortificadas, las ciudades. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Te das cuenta?
que ellos hablaban maravillas, cosas gloriosas del enemigo, pero no hablaban nada de la palabra. Hay mucha gente que solo vive hablando de los logros de Satanás. ¿Entiende? Hermano, que el diablo, que esto y las tentaciones y los peligros y mira y que fulano, que sutano. Pueden caer 10,000 a mi diestra, pueden caer 1,000 al otro lado. Y a mí eso no me importa la derrota. A mí no me importan las derrotas ni los derrotados. A mí me importa el Dios de la victoria. Con una palabra para vencer. ¿Entiende? Cáptese cosas. Pero ese es el lenguaje de ellos. Entonces dice Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas a los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos, para reconocerles, tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. ¿Entiende? Ese es su lenguaje. Porque esa es su fe. Porque lo que abunda en el corazón habla la boca. ¿Entiende? Ellos están aceptando ser derrotados y están justificando su derrota y están diciendo: claro, si somos langostas, ¿cómo vamos a vencer a esos gigantes? Justifican su derrota. Pero son demonios, son diablos que a Dios le llenó de ira. Entonces hay mucha gente que también justifica su derrota. Y empieza a decir: no, es que los jóvenes, hay que ser comprensivos con ellos. Es que las jovencitas, es que los hermanos, es que las tentaciones, es que las luchas. ¡Ja! ¿Cómo puedes creer que Dios nos envió algo que no puede vencer todos los ataques del diablo? Eso es insultar a Dios. Creer que un Dios que nos mandó a la guerra para morir. Un Dios que nos mandó a la guerra para ser masacrados. Un Dios que nos colocó en su palabra para ser perdedores. En Él no hay ese tipo de actitud, ese tipo de espíritu. Él nos colocó con la mejor arma que jamás ha habido. Ni ha habido ni habrá algo mejor. Si hubiera algo mejor, dijo el profeta, Dios nos los hubiese dado. El profeta dice: es como yo, dijo el profeta, si me dijeran: ve, tu hijo está en peligro, pero si haces una pared de 5 metros de ancho, tu hijo estaría seguro. El profeta dijo: yo no lo haría de 5, lo haría de 50 metros de ancho si es posible. ¿Entiende? Igual es Dios. Dios solo no nos dio algo para que estemos por ahí defendiéndonos. Dios nos dio algo para vencer, para derrotar cada ataque que el enemigo pueda hacer. Pero mire el lenguaje de ellos. Entonces tú vas al capítulo 14. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Si el pueblo hubiese dicho: claro, eso predican los predicadores, 10 espías. ¿Entiende? Están aceptando la grandeza del enemigo. El pueblo no era que lo crean, pero el pueblo tuvo que creerlo para que reciba el juicio. Y el pueblo creyó eso. Y tuvo un resultado. ¿Cuál era? Se pusieron a llorar, a clamar, a gritar. ¿Entiende? Alardear de eso. Se quejaron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: mira, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿No dice que el mismo resultado hará Apocalipsis 9? Los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, serán atormentados. Porque mucha gente dice: ¿en qué hora conocí este mensaje? Porque si no fuera me podría casar varias veces, podría hacer lo que quiero, pero ¿en qué hora conocí este mensaje? ¿Entiende? Tantas cosas. Para Dios están muertos ya. ¿Entiende? Pero saben lo que no pueden deshacerse del mensaje. ¿Entiende? Solamente pensando y infectados por esos espíritus. Ese es el lenguaje del diablo. Y Dios lo registró en la Biblia para profetizar. ¿Entiende? ¿De qué lenguaje tenemos que cuidarnos? Definitivamente. ¿Ve? Ellos han perdido el lenguaje correcto y ha tomado lugar el lenguaje errado. Dice el verso 3: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y a nuestra mujer y a nuestros niños para que sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Entiende? ¿A dónde están mirando? ¿Tienen propósitos de conquistar su promesa? No. Igual, entiende, espíritu de perdedores, buscando justificar su derrota. Pero usted, ese es del diablo. Y Dios registró y el profeta dijo: eso que sucedió allá
es para tipificar lo que sucederá en el tiempo del fin. ¿Entiende? Entonces dice, el verso 5, el verso 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Y qué hizo la congregación? No les gustaba ese tipo de predicadores. Les gustaban predicadores perdedores, que engrandezcan al enemigo, que hablen bien del errado, del pecado, y que justifiquen su derrota. Pero cuando se levantó Josué y Caleb hablando de victoria, ¿entiende? No les gustó, dice. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Una multitud, cuando demonios entran, ya no te gusta, ve usted, entiende las cosas de Dios, la verdad de Dios. Pero Josué y Caleb lucharon para que la mentira no esté en su boca, la verdad esté en su boca. ¿Entiende? Entonces mire, dice el verso 11, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Se da cuenta? Ese lenguaje era resultado de incredulidad. Ese lenguaje era resultado de que no creían la palabra. Habían quitado de su fe la promesa de Dios. ¿Entiende? Y yo estoy irritado. ¿Por qué? Por el lenguaje que hablan. Ahora, ¿se da cuenta cuál debe ser nuestro lenguaje? Pero para que nuestro lenguaje sea ese, tiene que tomar lugar en nuestro corazón esas cosas. ¿Entiende? Y esa es la lucha que nosotros tenemos que tener. ¿Hasta cuándo? Dice: no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Voy a acabar con ellos. Mire. Dice el verso 28. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Te das cuenta? Aleluya. ¿Entiende? Han hablado de que no pueden vencer, pues no van a vencer. ¿Te das cuenta la importancia de saber qué lenguaje tener? Cuando Dios te oye a ti hablando de derrotas, justificándote. Hermano, ¿y por qué estás así? Si tú tuvieras la lucha que yo tengo, si tú tuvieras las adversidades que yo tengo, los problemas que yo tengo, ¿hasta cuándo te voy a soportar? Y todavía te llamas cristiano. Si Dios no soportó eso allá, no lo soporta hoy, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso dice: en la boca de los 144,000 no fue hallada mentira. ¿Entiende? Ahora, no se halló mentira en la boca de Josué y Caleb. Dice, verso 22: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra en la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Qué le irrita a Dios? El lenguaje de fracasado, el lenguaje derrotado. Hay que tener cuidado con lo que hablamos. Hay que limpiar nuestros labios de honrar al diablo, de creer la mentira. ¿Entiende? Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo otro espíritu. ¿Se da cuenta? Si tenemos el espíritu del diablo, nunca hablamos de victoria. Pero Caleb y Josué tenían otro espíritu, el de Dios. Y decidió ir en pos de mí. Yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendré en posesión. ¿Entiende? Por eso dijo el verso 28: diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron cortados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad entraréis a la tierra,
por la cual alcé mi mano y juré juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Una advertencia, hermano, de nosotros no estar creyendo, no estar operando, cuidar nuestro lenguaje, con ese caminar con respeto, a que si Dios envió una palabra es para que la usemos correctamente. No es para que digamos esto sí, esto no. Todo lo que la palabra nos requiere en este día es porque sí lo podemos hacer. Rechacemos todo espíritu que nos dice que no podemos, toda voz mentirosa, que en nuestro corazón no tome lugar la mentira. Y si nuestro corazón no toma lugar la mentira, no estará en nuestros labios la mentira. ¿Entiende? Dios pudo haber dicho pobrecitos, ¿entiende? No, Dios dijo no entrarán. Y cuando Jesús vino, dijo el profeta, Jesús dijo ellos están muertos. Y eso significa ellos están en el infierno. Cuando los judíos dijeron nuestros padres han comido maná en el desierto, sí, dijo Jesús, pero están muertos, están en el infierno. Porque el que esté en Dios no muere, solo duerme. ¿Entiende? Entonces, a la luz del mensaje, mirar lo que Dios requiere para este día. Porque si no miramos con el mensaje de la Biblia, estamos leyendo esto como hechos históricos. Pero cuando lo miramos a la luz del mensaje, el profeta dijo, lo que pasó en el primer éxodo, estos son los mismos diablos, los mismos demonios, y el mismo lenguaje que tomará lugar en medio del tercer éxodo. Hay gente que estará siendo portadores de los mismos demonios, usando el mismo lenguaje. Pero habrá gente que también estarán siendo portadores del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo que estuvo en Josué y en Caleb. ¿Entiende? Esas son las cosas. ¿Ve? Que la palabra declara. Por eso, ¿qué es? ¿Entiende? ¿Qué es lo que la Biblia decía? ¿Ve? Cuando miramos, dice, yo testifico todo aquel que oye la palabra de esta profecía. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están en este libro. ¿Entiende? Nosotros tenemos que, en otras palabras, vivir la vida cristiana a la medida que que la palabra nos dice. Nuestro límite es donde la palabra termina. Si nosotros, dice, añadimos a eso, ¿entiende? A veces soy cristiano, ¿ve? Y añado la ignorancia al cristianismo, la ignorancia de la Biblia. Eso es añadido, porque según la Biblia, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Puedo añadir la derrota, ¿entiende? Todos los juicios de la Biblia serán para ti, dice. Tantas cosas. Puedo añadir el negativismo, puedo añadir el desánimo, ¿entiende? Puedo añadir el deseo de retroceder en vez de avanzar. ¿Entiende? Dice, todos los juicios de la Biblia vendrán sobre ti. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque una vez que añades algo, aceptas añadir algo, porque no puedes añadirlo, dice, sino a través de espíritus que vienen a proponerte eso. Porque Dios te propone la palabra, pero espíritus vendrán a decirte, está bien, acepta la palabra, pero también acepta esto. Entonces, todos los juicios que la Biblia habla, dice, será para aquel que aceptó ser cristiano y añadir algo que la palabra no lo requiere a su vida, a su vida. No es a las hojas de la Biblia. ¿Entiende? No va a venir alguien que diga, ¿sabe qué, hermanos? Dios me reveló que hay un libro más de la Biblia y lo voy a añadir aquí. Nadie va a hacer eso. ¿Entiende? Pero esa es la vida cristiana que tú estás viviendo. Cuando creemos estas cosas, entonces estaríamos buscando, entiende, intensamente, quitarnos todo pensamiento errado que lo hayamos recibido a través del mal entendimiento de religiones o de predicaciones. No estaríamos confiando como un absoluto al predicador. Nuestro absoluto es la palabra y el mensaje juntos. Somos hermanos, eso es todo. Ambos tenemos que luchar por un absoluto. Queremos ver un pueblo victorioso, sí, Señor.
Por lo tanto, mostramos las claves de eso. Estas son las cosas que tenemos que luchar, que nuestro lenguaje sea escritural, que podamos, que nuestra confesión sea escritural. ¿Entiende? Canta esas cosas. Por eso que puedes cantar esas cosas. ¿Ve? Este mensaje que Dios nos envió a la estatura de perfección, ahí nos está llevando, ¿entiendes? ¿Ve? Podemos cantar cosas que están escritas en la palabra, pero lo podemos creer también. Entonces, la vida cristiana que vives, eso es lo vives porque lo has creído, crees que así debes de vivir. La pregunta es que lo examines con el resultado, lo examinas con la Biblia, el resultado de tu vivir. Porque recuerda, hay del que aumentare o del que quitare. Es una advertencia que lo puedes saber, pero ¿cuánto les interesa tomarlo en cuenta? ¿Entiende? Es ahí donde nosotros tenemos que entender. Hemos aceptado, al aceptar la vida cristiana, hemos aceptado, ¿entiende? La Biblia como el guía de nuestra vida cristiana. Hemos aceptado creer la Biblia, hacer protagonista la Biblia en nuestra fe. ¿Entiende? Entonces somos llamados a recibir lo que la Biblia dice que Dios determinó para nosotros. Como dijo Jesús, Dios les asignó un reino como el Padre me lo asignó a mí. Dios nos asignó el reino de la palabra. Pero a eso añadimos, ¿entiende? Y a veces consentimos cuando vemos gente manifestando lo que la palabra no dice que debe tener. ¿Entiende? Yo no quiero convivir con eso. Porque no solamente es culpable el que lo hace, el que lo consiente. ¿Entiende? El que lo consiente. Es lo mismo. ¿Entiende? Entonces dice, ve, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, piénsalo. ¿Entiende? En otras palabras, no creo que podamos ir allá a tomar esa tierra. No creo. Esa partecita no lo quiero hacer. ¿Entiende? No, una vida perfección, una vida 100% palabra, que la verdad esté en mi boca. No creo. Y empiezas a quitar verdades de tu vida, de tu vivir cristiano. La gente tiene el concepto que el cristianismo es algo simple y sencillo. No, hermano. Es un proceso que a muchos tal vez les falta el tiempo a la hora de la hora. ¿Entiende? Y es una lucha diaria para sacar de nosotros el entendimiento errado, la visión errada, el concepto errado y traer a escena lo correcto. Porque espíritus han logrado que aumentes o quites en la Biblia y de esa manera no vas a vencer. Entonces examinar qué cosas aumenté, qué cosas quité, para sacarlo fuera de escena, para colocar mi vida cristiana en línea con la palabra. ¿Cuál será el resultado? El Cordero estará caminando con los 144,000. ¿No es eso lo mismo bajo el séptimo sello? Tú estarás caminando, siguiendo al Cordero y seguir a Cristo. ¿Qué estás siguiendo? ¿Ve? ¿Entiende? Siguiendo la vida, siguiendo el poder, la revelación, la eternidad. ¿Entiende? Capta esas cosas, ese es seguir a Cristo. Es glorioso eso. Entonces dice, ve, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Las cosas escritas, no, Dios quitará tu vida. Porque ¿qué cosas Dios escribió en el libro para ti? Escribió a Ruth, escribió a Esther, escribió a todos los tipos. Pero Dios te quitará de esas cosas escritas. Tú dirás, yo soy la novia, soy Ruth. Pero te darás cuenta que no puedes decidir como Ruth. No puedes operar como Ruth. No tienes una Noemí como Ruth la tenía. Soy Esther, pero no tienes un Mardoqueo que te instruya. Y no tienes un Hegai que te revele los secretos del rey. Dios te quitará, dice, de las cosas que están escritas ahí para tu bien. Ya no vas a ser partícipe de esas verdades. ¿Por qué? Porque no cuidamos no aumentar, no cuidamos no quitar de la palabra. Es una advertencia gloriosa. Entonces el profeta viene y nos dice la razón de eso es porque la palabra está diseñada para vencer al enemigo. Pero si algo tú lo quitas, ya pierde su poder. O si algo lo aumentas, pierde su poder. El secreto está ser exacto. La palabra y nada más que la palabra. Nada menos ni nada más. Es perfecta. Y para saber usarlo, ¿entiende? Dios envió el mensaje. Para no colocar nuestra idea, para no colocar nuestro pensamiento. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo nosotros tener la vida cristiana correcta? Porque seguro, si no buscamos la vida cristiana correcta, conforme a la Biblia, Dios no te lo puede abrir a ti. Porque hay mucha gente que seguro tal vez está contento con la vida cristiana que ella vive. Algunos quieren mejorar un poquito, hasta ahí nada más llegarán. Pero habrá gente que quiere el 100%. Y Dios tiene el poder y la capacidad para llevarte al 100%.
Es más, lo quiere hacer. Es más, advierte que hay de los que no lo quieran ir a eso. Advierte y dice, mira el resultado que toma lugar este mensaje. Mira esos 144,000. ¿Entiende? Mira, en su boca no falla la mentira. No se contaminaron con mujeres. Son vírgenes. Siguen al Cordero. Fueron redimidos. ¿Qué cosas? ¿Qué logros bajo este mensaje? Y si Dios muestra que esos son los logros que tomará lugar bajo la séptima trompeta, porque la novia entenderá, esos son los logros que tienen que tomar lugar en mí, bajo el séptimo sello. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es? Aprender a escuchar una sola voz. La voz de la palabra. ¿Me entiende? Van a venir voces a tu mente. ¿Me entiende? Pero la novia se mantiene virgen hacia la palabra. Consagrada hacia la palabra. Anhelando esa verdad. Deseándolo. Firme en eso. Es imposible que seas derrotado. Satanás no tiene entrada. ¿Cuándo? Dice el profeta. Satanás puede tener entrada al romper la cerca y salir tú fuera de la palabra. Al quitar una palabra o aumentar una cosa, eso termina todo. ¿Entiende? Entonces, cuando algo aumentas, entonces la hibridez viene. ¿Ve? ¿Entiende? Cuando ya no es puro la simiente del burro, llega a ser un mulo. ¿Entiende? La hibridez viene. Y puede haber vida en ese mulo, ya no hay vida. Y cuando nosotros vivimos una vida cristiana sin resultados, ¿entiende? Capta cosas, nadie te va a creer, a nadie le puedes ayudar, a nadie le puedes influenciar. Y no es que no quieres, porque hay mucha gente sincera, muchos que desean vivir una vida correcta. ¿Pero qué es? Has dejado que tu fe se hibride. Y cuando hay hibridación, ahí termina la vida. Por más que el mulo lo desee, ya no puede reproducirse. Sea mulo, sea mula, ya no pueden reproducirse. Ahí termina la vida. ¿Entiende? Pero esa es la vida que queremos. Y por eso investigar por la palabra lo que Dios requiere. Es tan malo aumentar o quitar. ¿Pero cómo? ¿De dónde? De tu vivir cristiano. Cuando tú estás viviendo una vida que la palabra no requiere, ¿entiende? Tú dices, hermano, es que hay cosas que me derrotan. ¿Eso dice la Biblia? ¿Por qué lo aceptas entonces? ¿Entiende? Al aceptarlo ya no hay retroceso. Dios garantiza, estás fuera. Por ambas cosas, por aumentar o quitar. Y Dios cumple sus advertencias. Entonces, ¿dónde está la derrota? En que Satanás les hace aceptar a la gente que crean algo errado. Y cuando lo creen, entonces empiezan a vivir de esa manera. Cuando les hace creer, ¿ve? Que la palabra no es vida. Es un alimento que hay que disfrutarlo. Así pensaban los israelitas que salieron de Egipto. Qué cansado es comer este maná. Entonces te encuentras a la gente no felices con la palabra. Es terrible esa actitud. ¿Cómo van a vencer? Es como que mandas a la gente a una guerra desarmados. Eso es ser malvados. ¿Entiende? Entonces cuando nosotros, ve usted, no empezamos, hey, soldado, tu arma. Soldado, tus municiones. ¿Entiende? Si decimos que estamos en guerra y es la batalla jamás peleada, ¿cuál es el arma? ¿Cuál es el arma, soldado? ¿Cuál es tu arma? ¿Entiende? Es la palabra y su pureza. No la sueltes. Sosténlo fuerte. Es invencible. Pero sin la palabra, en su pureza, operando en tu vida, ¿hay forma de que venzas? Será una matanza. Dios no nos puede traer, ¿entiende?, a escena para llevarnos a una matanza. Dios nos trajo a escena para una gran vida victoriosa. ¿Pero qué es? En nuestro corazón tenemos que cuidar que esté el deseo de ser ese tipo de creyente, de ser ese tipo de soldado, ir más allá de mis propios intereses, de mis propios objetivos, que al fin y al cabo están errados, porque solo Dios está correcto, y entrar en la palabra donde el Espíritu Santo me dé los objetivos que me convienen, los motivos que me convienen. ¿Entiende? Otras cosas. Dios, de todos modos, tiene ese pueblo. Nunca la palabra ha sido vencida. Para cada edad se cumplió lo que Dios asignó. ¿Entiende? Entonces mucha gente ve, mira, el enemigo viene, tal vez la persecución viene, el diablo viene y pregunta, ¿cómo te vas a enfrentar con él? Porque el pentecostal piensa oración y ayuno. En los días de Jeremías decían, al templo de Jehová.
Vienen los babilonios, vengan al templo, adoración, ayuno, al templo, al templo. Pero ¿qué le decía Jeremías? La voz de Dios. ¿Me entiende? Es lo mismo hoy. Quítate el pensamiento, ve usted, que algo puede ser, puede haber algo que venza al diablo. Solo hay una cosa. Solo hay una cosa, la palabra de Dios. Solo Cristo, solo Dios puede vencer al diablo. No iglesia, no religión, no méritos, no justicia propia. La palabra, Cristo Jesús. Qué glorioso. Oh, hermano, cuando miras estas verdades, ¿qué cristianismo va a tomar lugar? Un cristianismo que en sus bocas no hay mentira. Que si hablas con el de allá, es la palabra. Y si le quieres dar tu idea, no te lo van a recibir. Si hablas con el de allá, la palabra, la palabra, la palabra. Porque es el plan de Dios. Cada uno de los vencedores, todos. Él va adelante y tiene la espada en la boca. Todo su ejército viene detrás de él con la misma espada en la boca. Ahora usted lee Apocalipsis 14, ¿qué dice? Dice, y en sus bocas, no dice en la boca de algunos de ellos, en la boca de todos los 144,000. No se halló mentira, se halló la verdad. ¿Entiendes el objetivo de Dios? Que la boca de cada creyente, no solo la boca del predicador, de cada creyente. Porque si el predicador tiene la palabra, él va a vencer. Y lo va a ver a su pueblo morir. Lo va a ver a su pueblo ser derrotado. ¿Entiende? Ahora, no es que quieren ser derrotados. Ah, claro, hay algunos que les gusta la derrota, ¿no? Ve, para eso nacieron. ¿Entiende? Tantas cosas. Se deleitan en eso. ¿Entiende? Y Dios verá la forma de sacarlos fuera del compañerismo con sus hijos. ¿Entiende? Pero hay gente que quiere vencer. Hay gente que quiere estar correcto. Pero empiezan a ser derrotados. ¿Cómo sabes que quieren vencer? Dale la palabra. Entrégale el arma. ¿Qué le faltaba a Israel en sus guerras? No tenían armas. Querían pelear, pero no tenían armas. Armas les faltaba. ¿Entiende? ¿Qué es? ¿Cómo quieres que la gente venza? A ver, decimos, hay que vencer, hay que ser victoriosos. ¿Cómo? ¿Entiende? ¿Cómo vas a pelear con el diablo? Contra el diablo. Él va a venir contra ti. ¿Y cómo tú le vas a enfrentar a él? ¿De qué manera? Mira el mensaje de Esther a los judíos. No les dijo que el diablo ya se va a detener y no va a venir contra ellos. Sí va a venir, pero ustedes tienen que pelear. Y ellos tenían que obtener armas para pelear contra su enemigo. Tenían que ver con qué viene el enemigo y tener armas. ¿Entiende? Mínimo, igual a igual. ¿Y de qué manera viene el diablo? Viene con una vida religiosa y la Biblia revela, el diablo viene con iglesia, viene con el poder del diablo, está en la mujer. ¿Entiende? Para contaminarlos. Pero ellos no se dejaron contaminar por esa mujer. No fueron como Sansón. ¿Entiende? Piénsalo. El día que soltemos la palabra, ese día ya no puedes vencer. El poder, dice el profeta, ve, Dios está edificando a su pueblo en la palabra y el diablo la está edificando en la iglesia. Para ellos no vale lo que la Biblia dice, no tiene valor. ¿Cómo van a vencer? ¿Cómo está este mundo cuando dejó la Biblia fuera de escena? Mira la corrupción en la que entró. Mira las religiones cómo están. ¿Y cómo está la gente del mensaje por soltar el mensaje, por soltar la palabra? ¿Entiende? ¿Cuál es la única salida? Vuelve otra vez a tomar en cuenta esta advertencia solemne. No aumentarás, no quitarás. Yo testifico, dijo Jesús. Ponla en escena, tú verás el resultado. Ahora, si quieres vencer, si no, sigue así. ¿Entiende? Ve, pero si quieres vencer, quieres una real vida victoriosa, ¿entiende? Ahora el profeta dice, la novia quiere eso. Porque la novia no tiene un espíritu de derrota, no. ¿Entiende? Porque el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, de temor, no. Es de poder, de dominio propio, de victoria, ¿entiende? Entonces, ¿dónde? Mire, no contaminaron. ¿Dónde estaba el poder? En la mujer. No contaminaron con mujeres sus cuerpos. Cuando miramos aquí en Primera de Reyes, capítulo 11.
Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, iglesias, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Los 144,000 no hicieron eso. Salomón, dijo el profeta, solo Cristo lo superó. Piénselo, una sabiduría tan alta. Mientras él se mantenía con la palabra, era invencible. Pero ¿qué le hizo soltar a él la palabra? ¿Qué lo contaminó a Salomón? Mujeres. Y no importaba si era Salomón. A estos espíritus no le importa cuán alto has llegado. Si te logran convencer que sueltes la palabra y que tu énfasis sea la iglesia y no la palabra, que tu énfasis sea un compañerismo y no la palabra, porque es el énfasis del diablo. Hay que estar juntos. Dice regresar a la fe de los hijos de los padres. No importa nuestras diferencias doctrinales. ¿Qué importa eso? Tenemos que hacerlo bajo un espíritu de reconciliación, bajo un espíritu de ánimo, de estar juntos, de amor. ¿Qué amor sin la palabra? ¿Entiende? No existe. Entonces dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pero estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, pero mujeres contaminaron a Salomón, mujeres contaminaron a Acab, mujeres contaminaron a Sansón, mujeres contaminaron el Edén. Iglesias, ¿entiende? Y la iglesia se cree con más autoridad que la palabra. Cuando alguien empieza a ser portador de sus ideas y no de la palabra, es otra mujer, es otra Dalila, es otra Jezabel, es otra Talía, es otra Cananea, porque la palabra es varón. Y el protagonista que debemos hacer es al varón, la palabra. Pero nosotros no debemos portar nuestras propias ideas. Ahora, piénselo. ¿Qué es? No importa cuánto sabía Salomón, porque el poder no está basado en cuánto tiempo te has quedado con la palabra. En el momento que te sueltas de la palabra, la capacidad de Salomón ya no estaba. En el momento que traicionó su llamamiento y confió más en la mujer Sansón que en Dios, porque no era el cabello el poder era Jehová. Y la cosa victoriosa, ¿entiendes? De Salomón no era su sabiduría, no era su mente. Era la mente de Cristo operando en Salomón. Y era poderoso. Pero en el momento que empezó a amar más las mujeres que la palabra, y hay gente que ama más la iglesia que la palabra, más su propio propósito, su vieja vida que la palabra. ¿Entiende? Piénselo. Entonces dice, no importa si es Salomón, en el momento que soltó la palabra, se corrompió. ¿Por qué Dios permitió y lo escribió eso? Para mostrar que sobre todas las cosas no debemos sacar del protagonismo la palabra de Dios, no mezclarla, no añadirla. Y es una batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta como estos 144,000. No hay mentira en su boca, hay verdad. Y no, ¿dónde estaba el poder del diablo? ¿Con qué luchó Satanás con estos 144,000? Para contaminarlos. No se contaminaron con mujeres. ¿Qué usa el diablo para contaminarte? La iglesia. ¿Entiende? Cuando es la voz de la iglesia, es el pensamiento de la gente. Es el yo pienso, me imagino, o experiencias. Yo soñé, Dios me sanó, Dios me bendijo. Claro, Dios cuida la creación, pero en eso no está edificada la vida cristiana. Pero el diablo la quiere edificar en eso. Pero Dios envió un mensaje para revelar, ¿entiende? El camino y el acceso a una fe como nunca antes tomó lugar en el corazón de cada creyente. Entonces, la soberbia hace confiar. No, yo sé que yo soy sincero, yo creo que, ¿entiende? Pensamientos humanos. Claro, muchos caminarán ahí, pero la novia gloriosa, esa mujer virtuosa, ¿entiende? Ella escuchará su voz. Los 144,000 fueron redimidos. No se contaminaron con mujeres, siguen al Cordero. ¿Qué cosas? ¿Qué vida? ¿Qué resultado? ¿Qué tiempo? Y eso no solamente, esa es la realidad que tiene que tomar lugar bajo el séptimo sello. ¿Entiende? Ese tiene que ser tu deseo. Lee bien eso. Mira el resultado de 144,000. Ese es Dios diciendo, así te quiero ver.
Es Dios diciendo, nada menos que esto, nada menos que este resultado. Este es mi plan para ti. Es glorioso eso. Pongámonos de pie. ¿Entiende? ¿Qué advertencia, hermano? ¿Qué advertencia? ¿Entiende? Y la razón de todo eso. Por eso es un tiempo muy tremendo, donde podemos ver la palabra de Dios operando, ¿entiende? En cada creyente, en cada corazón, ¿ve? Trayendo a escena, ¿entiende? Un entendimiento que como resultado de ello, una iglesia, ¿entiende? Vidas de creyentes que al escucharlos ya no hay mentira en su boca, ya no hay sus ideas. El profeta dice, cuando el hombre se cree arrogante es como el canario que le empezaron a enseñar a hablar unas 2, 3 palabras de los humanos. Y cuando se fue al resto del grupo de canarios, le decía, conozco todo lo del hombre. Yo sé cómo hablan, sé cómo piensan. Y alardeaba ya no. De pronto entró, dice, un gran teólogo. Y empezó a hablar palabras técnicas. Y los demás le decían, hey, canario, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Explícanos, explícanos. Y el canario, dice, movía sus ojitos. Eso no me enseñaron, dice. ¿Entiende? Igual nosotros, a veces, porque ya conocimos un poquito, nos atrevemos a mezclar nuestras palabras con las divinas, las palabras humanas de gente caída, nacidas por sexo. Mezclarla con las palabras divinas. ¡Qué insulto! ¡Qué blasfemia! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué hipocresía! ¡Qué mentira! Pero un pueblo que sabrá, ¿entiende? No, lo que le conviene. Sabrá qué hacer con la palabra. La sabrá honrar, la sabrá dar su lugar. Oh, hermano, nunca este mensaje terminará sin gloria. La 7ª trompeta revela la gloria de este mensaje, el resultado de este mensaje. No algún día, hoy, gente siguiendo al Cordero, la palabra, rechazando toda proposición. Y ellos quieren la palabra en su pureza. La quieren en su boca, la quieren en su pensar, la quieren en su corazón. Un tiempo glorioso. Un tiempo glorioso. Damos gracias al Señor por cada uno de tus hermanos. Al reunirnos, si no hubiera un mañana, que hoy recibamos el entendimiento de las verdades que harán de ti invencible. Toma este sermón, investígalo, míralo en la palabra, trabaja con él. No hay nada que te haga frente, no hay nada que te derrote, salvo que te guste ser un mal ejemplo y ser derrotado. ¿Entiende? Oh, hermano, pero este es un día donde tiene que tomar lugar el deseo correcto en ti. El hambre y la sed. Sed de vida, sed de verdad. Porque Dios no podía colocar verdad en la boca de ellos si ellos no lo deseaban, si ellos no lo querían. Dios no podía colocar la verdad en ellos. Pero por cuanto ellos, porque Dios no te puede dar lo que no pides, pero si hubo verdad en ellos, es porque anhelaban. Ese era su anhelo, ese era su deseo, ese era su pedir. Y lo que pides recibes, lo que buscas hallas. A lo que tú llamas, a eso te abrirá. Un pueblo, entiende, que debe ser animado, no obligado, pero animado hacia estas verdades. Se le debe proponer esas verdades. Un pueblo que debe entender, hay una vida más gloriosa para ti. Hay un camino más excelente. ¿Entiende? Hay una vida realmente gloriosa, provista por Dios para ti. Y Dios está dispuesto a traerlo a escena. ¿Qué tiempo, hermano? Damos gracias a Dios por todo. Vamos a orar. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en cada lugar. Señor, en el nombre de Jesús, queremos decirte gracias por la bendición de poder tener este tiempo y enfocarnos en verdades que tal vez, Señor, seguro el hombre viejo, acostumbrado y adiestrado, Señor, para tener la razón, tal vez sufra, y no es que tal vez sí, sufrirá el efecto de estas verdades divinas, porque no hacen protagonista a sus ideas ni a sus pensamientos. Ahí estaba este gran consejero, Ahitofel y todos ellos. Pero llegó un momento donde su consejo iba a ser derrotado. Igual, Señor, el consejo de este hombre viejo, que sea derrotado.
por la verdad de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias por cada hermano, por cada uno de tus hijos, en diferentes lugares donde estén. Que tú puedas, Señor, llevar tu palabra, una palabra que les ponga a trabajar de una manera individual. Porque no es un Dios que va a venir y nos pone una varita mágica y nos va a cambiar de un momento al otro. Trabajar por la comida, que a vida eterna permanece. Dios no apoya ociosidad, pereza. Por lo tanto, Señor, que vaya con nosotros el entendimiento que la predicación es para traernos recursos, entendimiento de cómo laborar para traer a escena esa calidad de vida requerida por ti, Señor. Porque agradarte a ti debe ser, como había en Cristo, el deseo de cumplir la voluntad del Padre. En cada hijo habrá el mismo deseo, porque ese deseo estaba en Ruth. Haré lo que me digas, dijo a Noemí. Eso dijo Esther. Nada de sí misma, pero buscaba agradar al rey. No son solamente historietas de la Biblia que quedarán ahí. La novia entendiendo, es mi vida. Ahora, no algún día, ahora. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, por cada hermano. En el nombre de Jesús, yo te pido que cada uno pueda anhelar, Señor, en su corazón, la realidad de ese entendimiento. Y te invite a su vida, Señor. Y tú puedas hacerla clara, tu palabra tan nítida. Y donde, Señor, ese hombre viejo y el protagonismo de sus ideas y el resultado de un cristianismo que a ti te da asco y te desagrada. ¿Cómo podemos vivir en derrota cuando hay tanto poder provisto por Dios para vencer? Oh, Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús, por la luz hacia nuestras almas. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Padre. Amén. Dios los bendiga a todos. Aleluya.